con Foro Médico y pensaba en el corte también, cuando creíamos de que salimos de todos con el COVID y nos sentíamos re felices porque ya podíamos hacer de todo, viene esto y nos pone otra vez un freno y en alerta. Como vivimos casi 2 años de pandemia en alerta, es como que no queremos dejar la alerta, parece ser. Pero tenemos que estar doblemente alertas porque existen también casos de coinfección. Doctor Villar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de coinfección? Coinfección, bueno, están habiendo casos en donde simultáneamente los pacientes que vienen con dolores articulares, con fiebre, decaimiento del estado general, tenemos pruebas positivas para ambos virus, tanto el virus del chikungunya como el virus del dengue, ¿verdad? También lo que puede ocurrir es de que teniendo la infección del virus del chikungunya, yo tenga una prueba positiva para el dengue, ¿verdad? Que son serologías, entonces yo tengo que ir descartando eso por otros métodos, ¿verdad? Pero las infecciones generalmente no, hasta ahora el paciente que yo he visto no se complicaron a mayores. No se complicaron. Sino que cursaron, ¿verdad? Con mucha dolencia, con muchas manifestaciones clínicas, pero al final están bien los pacientes. Pero son similares también los síntomas, tanto del dengue como la chikungunya, pero parece ser que el dengue es mucho más noble con nuestro cuerpo, no nos azota tanto, Así al parecer. mismo. Aunque algunos, yo el que tuve fue terrible hace 2 años. Depende de qué serotipo es, ¿no? Sí, También. Están 4 serotipos en el dengue, ¿verdad? El serotipo 1, 2, 3 y 4. Y va a depender mucho de la forma de que hayas tenido o no dengue. Generalmente la literatura habla de que si vos tuviste ya dengue en una oportunidad, la segunda vez va a ser mucho más intensa, dependiendo del serotipo, ¿verdad? Serotipo 2 y 4 generalmente. Sí. En cuanto al chikungunya, la diferencia con el dengue es que la fiebre es muy alta en el chikungunya y las artralgias y artritis son las manifestaciones predominantes en lo que es el chikungunya. Y una forma que nosotros solemos diferenciar y que se está viendo muy frecuentemente, la aparición de las lesiones en piel, el rash cutáneo, todo rojo viene el paciente ya en el primer y segundo día en la chikungunya. Y esto en el dengue se ve en la etapa de defervescencia, en la etapa entre el día 5 y 6 generalmente. Cuando está terminando. Así mismo, cuando está terminando. ¿Y los dolores articulares se centralizan siempre en rodilla, tobillo, mano o no necesariamente? Generalmente es poliarticular. Ajá. Predominio de manos, ¿verdad? Posteriormente puede ser el codo, la rodilla y los pies. Muchos se quejan de dolor de cadera, no pueden levantarse de la silla. Es algo muy anecdótico lo que suele ocurrir. Nosotros llegamos, le llamamos al paciente y nunca viene. No llega, no viene el paciente. No se puede levantar. Después te sentás y ahí recién llega el paciente a tu consultorio. Apenas llega. Así mismo, es muy invalidante. Desde el día 1 el paciente empieza con su decaimiento, la fiebre y el dolor poliarticular. ¿Cefalea? Hay muchos, o sea, la cefalea en algunos casos nomás, no estoy viendo mucha cefalea, sino que más bien dolor generalizado en todas las articulaciones, la fiebre y el enrojecimiento. Eso es lo que estoy viendo. Vos estás en IPS y... Estoy en el Instituto de Previsión Social, en el Instituto de Medicina Tropical, donde estamos teniendo... Muchísimo. Explota el Instituto de Medicina Tropical todos los días. Ambulatorio. Ambulatorio. No hay internación también, ahí. Sí, tenemos internados. ¿Sí? Muchos internados. En el Instituto de Previsión Social, los días sábados yo estoy como jefe de guardia y, o sea, en mi rol de infectólogo me preguntan, veo los casos y tenemos un 60-70% de pacientes internados con chikungunya. ¿Y viste algún caso de dengue, chikungunya y COVID? No. Todavía, pero puede darse. Y podría ser porque son virus de familias diferentes. ¿Está circulando también todavía el COVID? Sí, COVID tenemos algunos casos aislados, pero de formas leves a moderadas. Ya. Doctor, volvemos contigo. En relación a, ya hablamos ya de las complicaciones y ahora que nos toca hablar de, ¿me dijiste? Vamos a hablar del tratamiento. Del tratamiento. Es muy importante para los pacientes con enfermedades reumatológicas y para los pacientes que no tengan esa enfermedad
tener en cuenta no automedicarse. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a variar de acuerdo a la fase que tengamos de la enfermedad. En la primera etapa de lo que va del día 1 al día 15, lo más importante es el control o alivio del dolor. Para esa primera etapa, lo más recomendable es el uso de paracetamol a dosis máxima, que sería 4 gramos día. También podemos utilizar dipirona, porque habitualmente lo que más tienen estos pacientes es fiebre, mucha molestia articular, es una segunda opción. Todo depende mucho de qué tipo de qué tan avanzado sea el tipo de dolor que tenga el paciente. Es muy importante siempre preguntarle al paciente, ¿verdad?, qué tanto le molesta. Por eso es importante una escala de dolor para tratar de estratificar hasta cuánto es incapacitante para ese paciente y de acuerdo a eso empezar a utilizar, ¿verdad? Algo que quería comentar sobre los antiinflamatorios no esteroideos, no está indicado en la primera etapa de la enfermedad. Es muy importante siempre también, como comentó el doctor, descartar una coinfección o mismo el dengue, porque son muy similares en el inicio de la sintomatología. Entonces, por de pronto en la primera etapa UVA, paracetamol, dipirona, inclusive los opiáceos como el paracetamol, codeína o el tramadol es una opción de tratamiento. El tramadol es fuertísimo, doctor. Y fíjate que en la mayoría responde con eso recién, porque es tan incapacitante. Pero eso es terrible. Es muy difícil. Es así de la morfina prácticamente. Y la verdad que sí. Entonces, para que podamos dimensionar el estado, ¿verdad?, y la incapacidad que produce el paciente. Es dolorosísimo, entonces. Es así. Es muy importante, como le había comentado, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos no está recomendado en la primera etapa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aumenta la posibilidad inclusive de sangrado en caso que sea una coinfección, por ejemplo, con el dengue, porque puede no ser solo chikungunya. Por eso siempre es importante la confirmación, si es posible, laboratorial, y una vez confirmado recién utilizar los antiinflamatorios no esteroideos como ser el ibuprofeno, el diclofenac, recién cuando yo tenga la certeza que no es algo como el dengue, ¿verdad? Claro, porque mucha gente también piensa que si tiene dengue o chikungunya es la misma cosa, mismo tratamiento. No es mismo tratamiento. No es así mismo, porque fíjate que el AINES, tanto el ibuprofeno como el diclofenac, aumenta inclusive la posibilidad de complicaciones o sangrado en la etapa UVA. Entonces, por eso es importante evitar. Y si tiene dengue, le va a dar sangrado. Puede empeorar inclusive. Acuérdate que en el dengue puede haber una plaquetopenia, disminución de las plaquetas con mayor posibilidad de sangrado. Entonces, no está indicado. Uno de los medicamentos que estamos utilizando mucho son los COX-2, que son una nueva familia de medicamentos muy buenos que se puede utilizar para el tratamiento sintomático a partir de la etapa subaguda en el paciente a partir del día 15. Con respecto también hablando del corticoides que estamos comentando, es muy importante siempre controlar que sea prescrito por un médico. Actualmente la Sociedad Paraguaya de Reumatología lanzó un comunicado en contra del uso y abuso del corticoide. Porque ¿cuáles son las complicaciones que puede tener? Hipertensión, hiperglicemia, de hecho que nuestros pacientes la mayoría ya son nuevos, tienen esa enfermedad de base, empeoran, puede provocar lo que se llama el síndrome de Cushing, osteoporosis, dislipidemia, cataratas y otras secuelas más inclusive. O sea, tantas complicaciones podemos tener con el mal uso del corticoide. Entonces siempre es recomendable a partir del día 15 con supervisión e indicación de un médico. Y siempre una dosis no mayor a 20 miligramos día. No más que eso, salvo otras circunstancias, y siempre un descenso progresivo hasta la suspensión. A veces podemos suspender, a veces no. En los casos que no, sí, ya es muy importante el seguimiento con nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento ya estamos hablando de las artritis persistentes, mayor a 3 meses, que necesitan otros fármacos, que son los fármacos modificadores de enfermedad. ¿Para qué? Para apagar ese incendio que genera la inmunidad, ¿verdad?, para frenar esa respuesta inflamatoria que hay a nivel sistémico y principalmente que se traduce a nivel articular. Entonces, por eso es tan importante la consulta. ¿Y en qué etapa le derivas a la fisio? Bueno, ahí, porque bastante complicadito está el cuadro así ya mismo, de la mayoría de los pacientes. Realmente nosotros en la etapa subaguda ya empezamos a trabajar más con la fisioterapeuta. Es muy importante porque como había comentado, hay muchas secuelas, hay una falta de movilidad en ese paciente. En la etapa subaguda sería una indicación cuando llegamos o podemos controlar la inflamación. Cuando hay una artritis intensa no sería recomendable, sería mejor controlar, aliviar
y posterior derivar, ¿verdad? Entonces es muy importante, sí, el tratamiento siempre en conjunto. Ya. Y vos, Licen, de acuerdo a la, digamos, resistencia del paciente también, porque Sí, vos no sí. podés avanzar si el paciente no puede. No, el paciente es el que dirige el tratamiento, ¿verdad? Sí. Nosotros vamos avanzando de acuerdo a las posibilidades de cada paciente. De repente estamos hablando de 2 pacientes diferentes en una misma etapa, pero como cada paciente es un mundo, con uno podemos avanzar más y con otro tenemos que ser un poco más cautelosos, ¿verdad? A algunos les viene bien el frío, a otros les viene bien el calor, ¿verdad? Y contás con Depende. todos los elementos, con toda la estructura para hacer el tratamiento, porque ahí también hay que saber si el sistema está adaptado como para hacer la rehabilitación. Si me estás hablando de algún sistema de salud en especial. Claro, o... si contamos nosotros con un Sí, sistema de salud hay. para dar respuesta a ese tipo de tratamiento, porque me Hay. hablas de hidroterapia, me hablas de un montón de cosas que no Sí, sé sí. si hay. En IPS particularmente hay hidroterapia hace 2 años. Ya estamos recibiendo nuestros primeros pacientes con secuelas de chikungunya, ¿verdad? Y En el hospital están utilizando ya la están utilizando hidroterapia. la hidroterapia. En el hospital de clínica también hay un circuito adaptado específicamente para las secuelas de esta patología, ¿verdad? Ujú. Y por supuesto también tenemos grandes centros asistenciales privados que tienen un área de hidroterapia bien adaptada y equipada para atender a estos pacientes. Y la recomendación es acudir entonces a esos centros. Acudir a los centros. Si no se pueden acercar igualmente en la casa, se puede hacer, porque la base de todo esto es el movimiento, ¿verdad? Es moverse, dosificar ese ejercicio, sacarle el miedo al paciente, manejar un poquito la ansiedad, educarle, explicarle cómo tiene que hacer sobre todo, no qué puede y no puede, sino que cómo hacer. De repente mostrarle, por ejemplo, el teléfono, sí, que es algo que nosotros hoy día ya no nos podemos separar prácticamente del teléfono, ¿verdad? Es una extensión de nuestro cuerpo. Claro, no es no usar, sino que enseñarles cómo usar el teléfono, Ajá. ¿verdad? Y si es necesario alguna adaptación, pues bueno, se hace una adaptación, ¿verdad? Pero hay gente eso que no sobre puede agarrar todo, ni el teléfono. hay gente que no puede porque las manos no soportan ni el peso del teléfono, no soportan la posición de extensión de la muñeca, ¿verdad? Entonces es totalmente discapacitante. Sí, muy incapacitante es, así mismo. Entonces, en ese caso es mostrarle cómo hacer, facilitarle esa posición y ese movimiento para que él no se quede, no sienta tanto esa incapacidad de hacer las cosas. Esa limitación esa y también, digamos, la impotencia y la preocupación, porque me imagino, te quedas así, pensás, voy a volver a recuperar toda mi movilidad normalmente, porque Sí. la parte psicológica también es importante. Influye muchísimo y sobre todo en la parte laboral también, porque convengamos que hay empresas y empresas. Total. Algunas te aguantan, otras no te aguantan muchos días, ¿verdad? Sí. Entonces, eso le obliga un poquito también al paciente a acudir al trabajo, ¿verdad? Antes de tiempo, antes de la recuperación. Exactamente. No, ¿verdad? de hecho, Entonces, antes de cumplirse ni una semana. De eso sí, vamos a hablar también sí. porque hay gente que incluso después de 2, 3 días de estar transitando con la enfermedad o cree que ya está bien porque ya no tiene fiebre, circula, deambula para aquí, para allá. Vamos a hablar de ese tema luego de la pausa, ¿me permiten? Vamos a ir al último corte y ya volvemos para la parte final del programa. Hoy estamos hablando de las secuelas de la chikungunya, de lo que es la enfermedad en sí y también del fuerte impacto en enfermedades reumáticas. Volvemos enseguida.